Era una fría noche de invierno cuando todo empezó. A través del cristal empañado de la sala de eventos, Nadja vio caer la nieve mientras el ruido de las conversaciones y risas de sus compañeros de trabajo resonaban a su alrededor. La copa de vino espumoso que sostenía estaba casi intacta, solo quería que este evento de fin de año terminara rápidamente. El ambiente asfixiante, lleno de gente hablando en voz alta, la incomodaba. Fue entonces cuando una voz masculina, tranquila y firme, interrumpió sus pensamientos. ¿Tampoco te gustan las multitudes ruidosas?, preguntó el hombre luciendo un traje impecable que lo hacía destacar entre los demás, como si no perteneciera a ese bullicio. Soy Georgie. Trabajo en el sector del transporte, se presentó extendiendo la mano. Nadja, respondió ella, sorprendida por la naturalidad de ese primer contacto. En ese momento, hace 6 años, Nadja nunca hubiera imaginado que este hombre se convertiría en el centro de su vida. Tampoco que a sus 36 años, tendría que lidiar con un hijo de 4 años que había empezado a tartamudear y un marido que parecía haber olvidado el significado de la palabra familia. Los primeros 3 años de matrimonio estuvieron marcados por una felicidad genuina, de esa que solo existe cuando 2 personas se escuchan verdaderamente. Georgie le leyó libros antes de acostarse y juntos hicieron listas de lugares que visitarían. Cuando nació Gleb, pasaba horas junto a su cuna, simplemente viendo dormir a su hijo. Mira, Nadjuka, tiene mi nariz y tus cejas, susurró, tocando con cuidado las manitas del bebé. En ese momento, ella creía que el amor duraría para siempre. Las primeras grietas aparecieron cuando Nadja volvió al trabajo tras su baja por maternidad. Georgie empezó a llegar a casa más tarde, irritado, criticando sus decisiones domésticas. Hace 3 meses, tras ser ascendido a director de compras, parecía haber olvidado que tenía una familia. El lunes empezó como siempre, caótico. Nadja se despertó antes de que sonara el despertador, con un dolor punzante en las sienes y el recuerdo de un sueño angustioso. La tenue luz de la lámpara reveló que Georgie ya estaba en el baño, preparándose. El lado frío de la cama confirmó que había llegado tarde, pasada la medianoche. En la cocina el silencio era ensordecedor. Mientras preparaba el desayuno de Gleb, sintió el peso del día que le esperaba, los informes trimestrales del trabajo, las prisas constantes, la sensación de no poder terminar nunca todo. Georgie entró corriendo con el olor a perfume caro y la prisa escritos en todo su rostro. Cogió un sándwich sin siquiera mirarla, ignorando la tortilla que ella había preparado. Hoy hay una auditoría en Moscú, dijo sin quitar la vista del reloj. El departamento es un desastre, pueden anunciar despidos. Nadja notó los profundos círculos bajo sus ojos, las arrugas entre sus cejas, la forma en que tamborileaba impacientemente con los dedos sobre la mesa. Necesito irme ahora, añadió, en un tono que no permitía respuesta. Despertaré a Gleb, suspiró sintiendo que su dolor de cabeza empeoraba. El niño amaneció de mal humor, como los últimos días. Se quejó, esparció la comida, se negó a ponerse el abrigo. Cuando Nadja intentó ponerse las zapatillas, empezó a llorar. No quiero esos. Sollozó y con cada palabra arrastrada, su corazón se rompía un poco más. La tartamudez había comenzado 2 meses antes, con breves pausas que ella y Georgie ignoraron. Esto pasará, dijo el marido. Pero no sucedió. Empeoró. El día anterior, la directora de la guardería, Tatiana Sergeyevna, había llamado a Nadja en privado. Sería bueno llevarlo a un especialista. A esta edad, la tartamudez puede solucionarse. Cuando finalmente logró vestir a su hijo, Nadja miró por la ventana. Georgie estaba al lado del coche familiar, un Koda plateado, mirando impaciente su reloj. Georgie, espéranos. Gritó saliendo con Gleb en su regazo. Hoy me toca entregar el informe trimestral. No puedo llegar tarde, respondió secamente. El niño, al ver a su padre, tiró emocionado de la mano de su madre. Pepa. Papá, Pepa, esperad. El rostro de Georgie se contrajo de irritación. Tengo una reunión con la junta directiva de Moscú a las 9 en punto. No podemos esperar a que sigas adelante, dijo, subiendo al auto. El vehículo arrancó, dejándolos a ambos bajo la fina lluvia otoñal. Gleb apretó la mano de su madre con los ojos llenos de lágrimas. Mamá. A papá no le agradamos. Nadja se mordió el labio para no llorar. ¿Le gusta, hijo?
Está demasiado ocupado en el trabajo. Muy cansado. Las palabras sonaron vacías incluso para ella misma. El viaje a la guardería y luego al trabajo fue una dura prueba. Autobús lleno de gente, empujones, miradas sucias cuando Gleb empezó a quejarse. En la guardería, la maestra solo empeoró las cosas. Nadja Viktorovna, estoy preocupada por Gleb. Se ha estado aislando, no quiere jugar con otros niños. Al trabajo llegó 20 minutos tarde. El jefe la recibió con una mirada gélida. Ryabinin, esto no es una guardería. Un retraso más y perderá su bonificación del trimestre. Al mediodía, el dolor de cabeza era insoportable. Nadja buscó analgésicos en su bolso, pero el frasco estaba vacío. En la cantina se acercó Irina Alexeyevna, la contable más antigua de la empresa, una mujer que portaba la sabiduría de quien ya había afrontado verdaderas batallas. ¿Qué pasa, niña?, preguntó con un tono de genuina preocupación. Estás pálida. Nadja intentó sonreír, pero un nudo en la garganta se lo impidió. Las lágrimas amenazaron con derramarse. Georgi vive en el trabajo. Gleb empezó a tartamudear. Y yo no puedo soportarlo. Las palabras salieron entre sollozos. Irina Alexeyevna removió su té en silencio, como si sopesara cada palabra antes de hablar. Cuando mi ex empezó a actuar así, me tomó un tiempo tener una conversación seria. Después ya era demasiado tarde. Más tarde sonó el teléfono. Era su madre, Valentina Pavlovna, quien siempre parecía sentir cuando su hija se portaba mal, como si hubiera un hilo invisible entre ellas. Niña, ¿qué está pasando? Tu voz está tan cansada. Está bien, mamá. Simplemente estoy abrumado en el trabajo. No me mientas, Nadja. Conozco ese tono. ¿Georgi y tú tenéis problemas? Nadja cerró los ojos. En su mente apareció la imagen de su infancia, su padre dando un portazo al salir, su madre llorando en la cocina y ella, con 12 años, mirando por la ventana mientras el coche de su padre se alejaba para siempre. Me quedé callado con tu padre durante 15 años. Y mira lo que pasó. No repitas mis errores. El martes fue aún peor. Gleb se despertó en la cama mojada por primera vez en casi 2 años. Cuando vio la expresión de su madre, se encogió y comenzó a llorar. Lo siento, mi amor, susurró Nadja, abrazándolo. Mamá no está enojada. Georgi, abotonándose la camisa, observaba la escena con el ceño fruncido. Esa historia otra vez, refunfuñó. Georgi, hoy es la primera cita de Gleb con el logopeda. No podremos tomar el autobús a tiempo. Había un tono suplicante en su voz. Apartó la mirada con impaciencia. Nadja, hoy pueden anunciar despidos en mi sector. ¿No lo entiendes? Algo dentro de ella se rompió de una vez por todas. Como si se hubiera roto el último vínculo que los unía. ¿Y entiendes que nuestro hijo lleva 2 meses tartamudeando por nuestras peleas?, gritó con la voz quebrada. Gleb, al oír el cambio de tono, empezó a temblar. Al escuchar los gritos, Gleb se encogió en un rincón de la cama, le temblaban los hombros y comenzó a llorar, tartamudeando aún más. Georgi miró irritado su reloj. Ahora por tu culpa, yo también voy a llegar tarde, pensó, mientras agarraba con fuerza la carpeta y cerraba la puerta de un portazo al salir. Nadja se acercó a la ventana. Abajo caminó a grandes zancadas hacia el auto con la postura rígida, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Algo se rompió en ella cuando lo vio ponerse al volante y cerrar la puerta sin siquiera mirar las ventanas del apartamento. Ya basta, susurró, y en esa palabra había más firmeza que en todos sus gritos anteriores. La consulta del logopeda olía a libros infantiles y flores frescas. Gleb, sorprendentemente silencioso, manipulaba figuras de madera sobre una mesa baja, mientras Nadja miraba a Lidija Miajlovna, una mujer de mediana edad con ojos atentos y una sonrisa acogedora. El especialista tomó notas en un cuaderno, lanzando miradas breves y atentas al niño. Hoy hemos trabajado muy bien, dijo finalmente guardando su bolígrafo. Gleb es un chico muy trabajador. Nadja ajustó sin pensar el cuello del abrigo de su hijo, sus dedos temblaban anticipando la conversación que se avecinaba. ¿Esto es curable? Lidija Miajlovna le indicó con un gesto que se sentara en una silla junto a la ventana, lejos de los oídos de Gleb.
La tartamudez de su hijo es una reacción al estrés, explicó en voz baja. Es común a esta edad. Necesita un hogar tranquilo y sesiones regulares. Podemos obtener excelentes resultados. Nadja tragó el nudo que tenía en la garganta. ¿Crees que nuestras peleas con Georgie son la causa? El logopeda no apartó la mirada, como hacían otros cuando el tema se volvía personal. Los niños son como esponjas, absorben la tensión entre sus padres. Incluso si no pelean delante de ellos, captan los tonos de voz, los gestos, lo que no se dice. Gleb tiene una organización nerviosa muy sensible. Nadja miró a su hijo que alineaba las figuritas en fila, moviendo los labios como si les hablara. A su madre le dolía el corazón. ¿Hasta cuándo pagará por nuestros errores? ¿Cuánto costarán las sesiones?, preguntó, sacando una libreta de su bolso. La cantidad anunciada por el logopeda le revolvió el estómago. Era casi un tercio de su salario. Pero ahorrar en la salud de su hijo no estaba en sus planes. Empezaremos con 3 sesiones por semana, añadió Lidia Miajlovna, notando su vacilación. Por la noche, cuando Gleb ya estaba dormido, Nadja se armó de valor para hablar con Georgie sobre las sesiones. Estaba frente a su cuaderno analizando ofertas de trabajo con los hombros tensos y una profunda arruga entre las cejas. Jora, hoy hemos ido al logopeda, empezó con cautela. ¿Y qué dijeron? Ni siquiera levantó la vista de la pantalla. Gleb necesita sesiones regulares. 3 veces por semana. Nadja hizo una pausa y luego añadió, costará $12.000 al mes. Georgie se reclinó en su silla. Algo parecido a la preocupación pasó por sus ojos, pero rápidamente fue reemplazado por irritación. No es el mejor momento para gastar más. Ya tenemos el pago del coche. Se frotó la cara con cansancio. ¿Quizás podamos encontrar algo más barato? Jora, estamos hablando de la salud de nuestro hijo, respondió ella sintiendo una oleada de calor subir por su pecho. No es un abrigo nuevo ni un juguete. Lo sé, interrumpió. Pero el dinero no crece en los árboles. Ahora bien, ¿cuándo puedo perder mi trabajo? No terminó la frase, pero Nadja conocía bien esa expresión. La conversación había terminado. Se fue a la cocina, conteniendo las lágrimas. Le temblaban las manos mientras marcaba el número de Irina Alexeevna. No puedo soportarlo más, susurró al teléfono para no despertar a Gleb. Ni siquiera preguntó qué decía el especialista sobre las causas de la tartamudez. Irina guardó silencio un momento y luego habló con inesperada firmeza. A veces un hombre necesita un fuerte shock para comprender lo que se está perdiendo. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas el viejo cobertizo del padre de Georgie? El que te dejaron, pero apenas lo usas. Nadja asintió automáticamente, aunque su amiga no podía verla. El almacén estaba a 15 minutos en coche en un barrio antiguo. Hacía tiempo que habían planeado venderlo, pero nunca tuvieron tiempo. No entiendo qué tiene que ver el cobertizo con esto, dijo confundida. ¿Qué pasaría si el coche de Georgie desapareciera? Había algo extraño en el tono de Irina. Tendría que vivir un poco en su propia piel, transporte público, guardería, todo eso. Nadja jadeó. Esto es una locura, Ira. Va a presentar un informe policial. Tiene la financiación, yo no puedo. Y tú también, respondió Irina con dureza. ¿Y Gleb? Nadja no durmió esa noche. Imágenes se arremolinaban en su cabeza, el rostro manchado de lágrimas de Gleb, las luces difusas de los faros del coche alejándose, la mirada decepcionada de su madre. Entonces recordó algo que había enterrado años atrás, el día que su padre no asistió a su graduación. El último recuerdo fue el de su madre entrando al auditorio con los ojos hinchados y una sonrisa culpable. Papá no pudo venir. Asuntos urgentes. Un mes después se fue para siempre. A primera hora de la mañana apareció en su mente otra imagen, Georgie en la sala del hospital, radiante con el recién nacido Gleb en brazos. Prometo ser el mejor padre, susurró con lágrimas en los ojos. Al amanecer, encontró las llaves de repuesto del coche en un joyero en lo alto del armario. El día se prolongó como una tortura. En la guardería, la maestra dijo que Gleb había golpeado a un compañero que lo imitaba tartamudeando. En el trabajo, su jefe la llamó para hablar de una posible reducción de personal. Cada nuevo golpe parecía fortalecer su determinación.
Georgi llegó tarde a casa, con los ojos en blanco. En el trabajo es un infierno. Parece que van a desmantelar nuestro sector. Se hundió en el sillón sin quitarse el abrigo. Nadja sintió una punzada de lástima. Por muy malas que fueran sus relaciones, no le deseaba ningún daño. Tal vez no valga la pena, pensó. Ah, y mañana me iré temprano, añadió sin darse cuenta de su lucha interna. Tengo una entrevista con un posible empleador. ¿Qué pasa con Gleb? Nadja escapó. Mañana tiene su segunda sesión con el logopeda. Georgi parecía no haber oído, absorto en sus pensamientos. El reloj marcaba las 2:15 cuando Nadja se levantó con cuidado de la cama. Georgi dormía profundamente con el rostro enterrado en la almohada. Se vistió en silencio, tomó las llaves de repuesto y salió de la habitación, cerrando la puerta silenciosamente. Se detuvo un segundo junto a la cuna de Gleb. Dormía de lado con la mejilla apoyada en su manita, tan frágil a la luz de la lámpara. Perdóname, pequeña, pensó. Pero a veces hay que sufrir para que todo mejore después. Skoda estaba en su lugar habitual. Nadja se puso al volante y aspiró el familiar olor del interior. En el panel, una foto enmarcada, Georgi sonriendo con Gleb sobre sus hombros, en su primer viaje al mar, 3 años antes. Su mano vaciló sobre la llave de contacto. ¿Qué estoy haciendo? Esto es una locura, cruzó por su mente. Pero entonces resonaron las palabras del logopeda: tu hijo necesita un hogar sano y eso es lo más importante. Con un movimiento decisivo, giró la llave. Las calles nocturnas estaban desiertas. Conducía con precaución, respetando los límites de velocidad. Simplemente no ser detenido por un coche de policía. Simplemente no tener que explicar por qué conduzco el coche familiar en mitad de la noche. El almacén estaba en un barrio antiguo, entre edificios bajos de ladrillo cubiertos de grafitis. Nadja rara vez iba allí. Georgi normalmente. El óxido persistía en el candado oxidado de la puerta del cobertizo. Nadja tuvo que forzar el mecanismo con ambas manos hasta que con un chasquido seco, la cerradura cedió. Al entrar se sorprendió, el espacio era grande, organizado y sorprendentemente limpio para un lugar que Georgi visitaba tan esporádicamente. Contra la pared del fondo, las herramientas estaban dispuestas en meticuloso orden, como si alguien las hubiera ordenado cuidadosamente esa misma mañana. Los estantes contenían cajas apiladas, algunas marcadas con etiquetas descoloridas. En la pared un calendario de hace 5 años aún mostraba los meses de un año que ya no existía, con las hojas amarillentas por el sol que entraba por la rendija de la ventana sucia. Al lado, las fotografías enmarcadas perdieron su nitidez bajo una capa de polvo fino. Nadja apagó el motor y encendió la linterna de su móvil. La luz parpadeante barrió las imágenes, rostros desconocidos, momentos congelados de una vida que no era la suya. Hasta que un retrato la hizo detenerse. Un hombre de mediana edad está sentado ante un escritorio de oficina, con los codos apoyados sobre papeles amarillentos. El rostro era una versión envejecida del de Georgi, la misma estructura ósea, la misma forma de labios, pero con pronunciadas hendiduras en las sienes y profundas arrugas alrededor de los ojos, como surcos excavados por años de preocupación. En la parte inferior del marco hay una inscripción escrita con tinta descolorida: Raya Vinin S.N. Mejor ingeniero de la planta, 1992. El padre de Georgi. Aquel que solo conoció a través de historias fragmentadas y un silencio que hablaba más que las palabras. Nadja nunca lo había visto con vida. Solo supe que había muerto de un infarto masivo, mientras todavía estaba en el trabajo, cuando Georgi tenía 18 años. Una muerte que, según los pocos relatos de su marido, había sido tan repentina como inevitable, como si el cuerpo del hombre simplemente hubiera decidido que no podía soportar más. Sus ojos se deslizaron hacia el estante debajo de las fotografías. Entre cajas de repuestos automotrices y manuales técnicos, uno de ellos llamó la atención: letras grandes, dibujadas a mano, anunciaban historia médica. Un impulso irresistible la hizo extender la mano. En el interior, papeles amarillentos por el tiempo guardaban la historia de un cuerpo en decadencia. Raya Vinin Stepan Nikolaevich, 1955. La letra temblorosa de un médico, borrada hace mucho tiempo por los años, decía en uno de los documentos: enfermedad cardíaca isquémica.
Se recomienda reducción de jornada, eliminación de horas extraordinarias, tratamiento en un sanatorio. La fecha del pie de página era un año antes de la muerte de Stepan. Un año en el que siguió trabajando como si no supiera nada. O como si lo supiera, pero no pudiera, o no quisiera, detenerse. Nadja cerró la caja con un escalofrío. El aire en el almacén se sentía más denso ahora, pesado por el peso de lo que acababa de descubrir. Regresó a casa cuando el cielo ya anunciaba el amanecer, deslizándose por la puerta del departamento con el cuidado de quien no quiere despertar a los muertos. Devolvió las llaves a su lugar habitual y se tumbó junto a Georgi, sintiendo su corazón latiendo salvajemente contra sus costillas. El sueño no llegó. Cerraba los ojos y veía el rostro de Stepan en la fotografía, los mismos rasgos cansados que ahora marcaban el rostro de su marido a su lado. La misma sombra bajo los ojos, la misma línea de la mandíbula tensa. En la semi-inconsciencia entre la vigilia y el sueño, las imágenes se mezclaban, caminos interminables bajo luces tenues, el llanto ahogado de un niño, una voz mecánica que repetía: «Su llamada es muy importante para nosotros. Por favor, mantenga la línea». El grito de Georgi la arrancó de la pesadilla. Nadja se sentó erguida en la cama, con el corazón acelerado. El auto se fue. Irrumpió en la habitación ya vestido con el rostro contorsionado por una expresión que mezclaba pánico e incredulidad. Alguien robó un maldito auto. Justo desde nuestro lugar. Ella fingió confusión, pasando una mano por su cabello despeinado. ¿Has buscado en las calles cercanas? ¿En los estacionamientos? Ya revisé todo, respondió con los dedos temblando mientras marcaba un número en su teléfono celular. Voy a llamar a la policía. Dios mío, ¿cómo vamos a pagar la hipoteca ahora? Gleb apareció en la puerta del dormitorio, frotándose los ojos para quitarse el sueño. Papá, ¿qué pasó? Georgi no respondió. Habló con la persona de guardia en la comisaría, con la voz quebrada por una urgencia que no dejaba espacio para su hijo. Nadja se levantó y caminó hacia el niño, pasando un brazo alrededor de sus delgados hombros. Media hora más tarde llegó un policía, joven, con el rostro impasible de quien ya ha visto demasiado para dejarse sorprender por una desgracia más ajena. Hizo preguntas estándar y anotó las respuestas en una libreta de papel carbón. ¿Alguien podría tener motivos personales para hacerte daño?, preguntó de repente, levantando la vista del formulario. Georgi se quedó helado. Una rápida mirada en dirección a Nadja y luego desvió la mirada. No que yo sepa. Somos una familia normal. Un trabajo normal. El policía asintió sin insistir. Todo el día fue una sucesión de llamadas. Nadja escuchó fragmentos de las conversaciones de Georgi en el pasillo. Sí, es un Gol 2018 plateado. No, aún no lo han encontrado. ¿Estás segura de que no había uno con esas características? En un momento golpeó la mesa con el puño. Ya está. Ahora definitivamente no conseguiré otro trabajo pronto. Me perdí la reunión por esta mierda. Por primera vez en años tomó el autobús para ir al trabajo. Nadja lo vio a través de la ventana, tratando de abrocharse el abrigo mientras corría para no perder el rumbo. Sus movimientos eran torpes, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo moverse sin un volante en las manos. Por la noche sonó el teléfono. Era Irina Alexeyevna. ¿Qué pasó con tu voz, Nadia? Suenas diferente, preguntó enseguida. ¿Ocurre algo? Ven después del trabajo, respondió Nadja en voz baja. Necesitamos hablar. Cuando Irina cruzó el umbral del apartamento, una mirada fue suficiente para comprenderlo. ¿Qué hiciste, Nadia? Sin decir nada, Nadja la llevó a la cocina, lejos de los oídos de Gleb, que jugaba en la habitación. Y luego lo contó todo. El viaje nocturno, el almacén, el historial médico del suegro al que nunca había conocido. Irina negó con la cabeza y frunció los labios. No pensé que fueras capaz de llevarlo a cabo. Pero ahora no hay vuelta atrás. En ese momento el móvil de Nadja vibró sobre la mesa. Un número desconocido. Esto es de la comisaría, dijo una voz masculina cansada. Necesitamos que se presente mañana en el distrito. Tenemos algunas preguntas adicionales sobre el robo del vehículo. Miró por la ventana, donde el viento arrancaba las últimas hojas de los árboles. Ya había limpiado 2 veces con una esponja el impecable mostrador,
reordenado los libros en el estante y revisado la lección de logopedia de Gleb. El reloj marcaba las 6:30 de la tarde, Georgi llegaría en cualquier momento desde la comisaría. La llamada telefónica de la noche anterior no salía de su cabeza. ¿Qué pasaría si la policía sospechara algo? ¿Qué pasaría si alguien me viera conduciendo el coche esa mañana? Una tensión dolorosa apretó su espalda, como si una mano invisible la empujara hacia un precipicio. Gleb, inusualmente silencioso, estaba apilando cubos en un rincón de la habitación, mirando furtivamente en dirección a su madre, como si sintiera la tormenta que se acercaba. El día había sido difícil para ambos. Durante la sesión con el logopeda, el niño lloró y se negó a repetir los ejercicios de articulación. No puedo hacerlo, tía, murmuró, mientras las lágrimas corrían por su rostro. El sonido de la llave al girar en la cerradura hizo que Nadja se estremeciera. Instintivamente se alisó el cabello y se dirigió hacia la entrada, preparándose para el enfrentamiento que temía más que nada. Pero el Georgi que apareció en la puerta no era el hombre furioso que había imaginado. Tenía el rostro pálido, los rasgos hundidos y los ojos enrojecidos por el cansancio. Había algo nuevo en su expresión, una quietud pensativa, casi espeluznante, como si hubiera envejecido 10 años en unas pocas horas. «Papá». Gleb salió corriendo de la habitación, pero se detuvo a medio camino, vacilante, como recordaba de las últimas reuniones frías. Georgi se arrodilló y abrió los brazos. «Ven aquí, pequeña». Después de un momento, el niño se arrojó sobre él. Algo se movió en el pecho de Nadja cuando vio la escena. «Has vuelto temprano», observó con cautela. «¿Pasó algo?» Georgi meneó la cabeza sin soltar a su hijo. «No, simplemente decidí que es suficiente por hoy». La cena transcurrió en un silencio tenso pero extrañamente pacífico. Por primera vez en semanas, se sentaron juntos a la mesa. Georgi le preguntó a Gleb sobre la guardería y escuchó sus confusas respuestas con inusual atención. Nadja los observaba inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera romper ese frágil equilibrio. Después de que Gleb regresó a los cubos, Georgi rompió el silencio. «Sabes, hoy esperé media hora el autobús bajo la lluvia. Y todo ese tiempo solo pensé en mi padre». Nadja se quedó helada, con su taza de té suspendida en el aire. Georgi casi nunca hablaba de su padre. «De mi padre sí», continuó, mirando más allá de ella, como si viera otra cara en la pared. «Nunca viajó en autobús. Estaba orgulloso de ello. No tengo tiempo para dar vueltas en el transporte público. Tengo que trabajar», dijo. «Siempre con prisa. Siempre ocupado». Su voz era baja, casi un susurro. Nadja escuchó con el estómago apretado. ¿Fue esto un preámbulo de una acusación velada? ¿Una forma sofisticada de tortura antes de desenmascararla? «¿Y sabes lo que noté hoy?», continuó, volviendo la mirada hacia Gleb, que jugaba en un rincón. «Lo recuerdo siempre corriendo, pero no recuerdo ni una sola vez que jugó conmigo. No recuerdo que construyéramos algo juntos o leyéramos un libro». Hizo una pausa. «Hoy, cuando llegué tarde a la reunión, pensé, tal vez sea mejor así». El aire pareció espesarse. Georgi respiró hondo como si cargara con un peso que recién ahora había decidido soltar. «Tal vez. No quiero ser como mi padre. No quiero morir a los 47 años en una silla de oficina». Las palabras de Georgi cayeron en el aire como piedras en un lago en calma. Nadia sintió un nudo en la garganta. La culpa, afilada como agujas, le apuñaló el pecho. Todo lo que había intentado forzar a través de sus acciones desesperadas estaba sucediendo por sí solo, sin su intervención. De repente Georgi se levantó y caminó hacia Gleb, que estaba jugando en el suelo. Se arrodilló junto al niño, tocando con cuidado los cubos de madera esparcidos. «Cachorro, ¿puedes enseñarme a jugar así?», preguntó con voz ligeramente temblorosa. Gleb miró sorprendido a su padre. Había vacilación en esa mirada, pero luego se convirtió en una alegría tímida, casi incrédula. «Por supuesto, papá». Solo tropezó una vez con sus palabras, ofreciéndole un cubo a Georgi. «Hay que construirlo así, para que la torre no se caiga». Nadia observó la escena y sintió que las lágrimas ardían en sus ojos. Había algo seguro en ese momento, como si las piezas de un rompecabezas finalmente hubieran encontrado su lugar.
La noche pasó sin que ella pudiera cerrar los ojos. A su lado, Georgie respiraba tranquilamente, pero ella permanecía acostada, mirando al techo, reviviendo cada detalle del día. Su marido estaba cambiando ante sus ojos, sin que ella tuviera que presionarlo. Y esa era precisamente la ironía: ella lo había engañado, lo había sometido a estrés y humillación, y ahora, cuando él empezaba a ver la luz por sí mismo, el peso de la culpa la aplastaba. Al amanecer, una decisión maduró en su mente. Devolvería el coche. Lo confesaría todo. Que Georgie se enfadaría, que se decepcionaría de ella. Sería justo. Pero la mañana deparó otra sorpresa. Georgie se despertó antes que los demás y estaba preparando el desayuno. En la sartén chisporroteaban los huevos fritos, sobre la mesa, las tazas de café exhalaban vapor. Él la miró con una sonrisa ligeramente avergonzada. «Buen día». «¿Te desperté?» «No fui yo quien», tartamudeó Nadia, confundida por la insólita escena. «¿No tienes prisa hoy?» «Me tomé el día libre», respondió cascando otro huevo en la sartén. «Pensé en llevar a Gleb hoy a la escuela y luego al logopeda. Y si quieres te puedo dejar en el trabajo». «¿Cómo?» Nadia no pudo ocultar su asombro. «¿Sin el coche?» «Llamamos a un taxi», dijo con calma. «Pensé que tal vez deberíamos repensar nuestras prioridades. Un coche es solo una cosa». «Pero ustedes dos», su mirada se posó en Gleb, que acababa de entrar a la cocina, frotándose los ojos. «Ustedes son mi familia». Las lágrimas amenazaron con volver a los ojos de Nadia. No era así como ella había imaginado esta conversación. «Jora, tenemos que hablar», comenzó, reuniendo coraje. Pero sonó el teléfono. Respondió Georgie y su rostro cambió. «Sí, soy yo». «¿Qué?» «En el garaje de mi padre». «¿Pero cómo?» Una pausa. «Por supuesto, estaré allí». Colgó y miró a Nadia con una expresión extraña. «La policía encontró el coche. Está en el garaje de mi papá». El corazón de Nadia dio un vuelco. ¿Cómo se enteraron? ¿Quién podría haberlo sospechado? «Tengo que irme», dijo Georgie, poniéndose apresuradamente el abrigo. «No te preocupes, lo solucionaremos». Todo el día fue borroso. Nadia hizo mal 2 cálculos en el trabajo y le temblaban los dedos sobre el teclado. A las 5 de la tarde tomó una decisión: iría directamente al garaje y confesaría todo. Que sea lo que Dios quiera. El taxi la dejó a 2 cuadras del complejo de garajes. Sus pies la llevaron automáticamente por el camino familiar, mientras una sola pregunta martilleaba en su mente: ¿cómo reaccionará él? «¿Me perdonarás?» La puerta del antiguo almacén estaba abierta de par en par. En el interior, sin embargo, no había ningún coche ni policía. Nadia se quedó helada en el umbral y sintió que el pánico le subía a la garganta. ¿Alguien realmente lo robó del garaje? El camino a casa se convirtió en un corredor interminable de miedo y confusión. ¿Qué pasaría si la policía arrestara a Georgie pensando que era el ladrón de su propio coche? ¿Y si, debido a su tonta idea, ahora estuviera tras las rejas? Cuando llegó, encontró a Georgie sentada a la mesa de la cocina. Frente a él, una carpeta abierta, la misma etiquetada como registro médico. Gleb estaba jugando en su habitación con un juguete nuevo, un dinosaurio de peluche que Nadia nunca había visto antes. «La policía llevó el coche a la comisaría», dijo Georgie sin levantar la vista. «Dicen que necesitan verificar que no hubo fraude al seguro». Nadia se sentó frente a él y sintió que le temblaban las rodillas. «Jora, tengo algo que decirte». «¿Crees que no me di cuenta?» Finalmente la miró. «Las llaves de repuesto ya no están. Desaparecerías por la noche y de repente el coche desaparece». No había ira en su mirada, solo cansancio y algo que parecía comprensión. «Perdóname», las lágrimas corrieron por el rostro de Nadia. «Simplemente ya no sabía cómo llegar a ti». «Gleb está sufriendo». «Yo también». Georgie miró la carpeta. «¿Sabes lo que encontré cuando fui al garaje con la policía?» Pasó los dedos por las líneas descoloridas del gráfico. «El historial médico de mi padre, que nunca había visto. Los médicos le advirtieron sobre el riesgo de sufrir un infarto 1 año antes de morir. Está aquí escrito: reducir la jornada laboral.
Evitar las horas extras. Miró a su esposa con amargura. Prefirió el trabajo a la salud y a nosotros. Y yo estaba haciendo lo mismo. Es verdad, estuvo de acuerdo, secándose las lágrimas. Sus palabras parecieron romper un dique. Hablan toda la noche por primera vez en meses, hablando de verdad, de miedos, de heridas infantiles, de todo lo que se había acumulado durante años y nunca encontró una salida. Tengo mucho miedo de no poder mantenerte, confesó Georgie. Cuando murió mi padre, mi madre y yo nos quedamos casi sin nada. La oía llorar por las noches pensando que no estaba escuchando contando monedas. Juré que esto nunca le pasaría a mi familia. No necesito un marido rico que vuelve a casa cuando su hijo ya está dormido, respondió Nadia en voz baja. Te necesito. Gleb necesita un padre, no dinero para juguetes nuevos. Poco antes de medianoche llegaron a un acuerdo. Georgie se tomaría un tiempo de su carrera para repensar sus prioridades y buscar un trabajo con horarios más flexibles. Quizás afrontarían tiempos difíciles, pero los afrontarían juntos. Diré que encontré el auto, dijo Georgie, antes de irse a dormir. Diré que olvidé llevarlo al taller de mi padre para una inspección. Nadie investigará más allá de eso. Nadia lo abrazó con fuerza, sintiendo que algo claro y ligero nacía entre ellos. Existía una confianza que casi había olvidado. Repitan conmigo, el tractor va por la carretera, sonrió Lidia Miajlovna, entregándole a Gleb una tarjeta con el dibujo de una máquina. El tractor va por el camino, repitió el niño, sin dudarlo un momento. Habían pasado 3 meses. Afuera, las primeras nieves del invierno cubrían el suelo, transformando el gris paisaje otoñal en un silencioso manto blanco. En el pecho de Nadia se había instalado la misma ligereza. Un progreso asombroso, comentó Lidia Miajlovna, observando a Gleb apilar las cartas con cuidado. ¿Qué cambió en casa?, preguntó curiosa. Muchas cosas, respondió Nadia, simplemente. Finalmente habían empezado a hablar. Georgie los estaba esperando en el pasillo, sentado en un banco. Había conseguido un nuevo trabajo con un salario menor, pero que le permitía estar en casa 3 tardes a la semana para recoger a Gleb del colegio y llevarlo al logopeda. Por la noche, mientras cenaban juntos, hablaba de sus nuevos colegas con una calidez que Nadia no había oído en su voz desde hacía años. Sabes, por primera vez en mucho tiempo me siento realmente feliz, admitió, como si finalmente hubiera soltado una carga que había llevado toda su vida. El teléfono sonó, interrumpiéndolos. Era Valentina Pavlovna. Niña, ¿qué está pasando ahí?, preguntó sin rodeos. Tu voz es diferente. Nadia sonrió y miró a su marido. Está bien, mamá. Es solo que la vida se resolvió sola. Ya entrada la noche salieron al balcón. El frío te pellizcaba las mejillas y las estrellas salpicaban el cielo oscuro. Georgie pasó su brazo alrededor de los hombros de Nadia, calentándola con su propio calor. A veces hay que perder algo para entender lo que realmente importa, murmuró, y ella supo que no se refería solo al coche. O fingir que perdimos, añadió Nadia, con un brillo travieso en los ojos. Y ellos se rieron. Fue una risa sincera, de esas que salen de lo más profundo del alma y se esparcen por el aire frío como humo caliente. Una risa que por primera vez en mucho tiempo, no llevaba el peso de las preocupaciones. Desde la habitación de al lado llegó la voz clara de Gleb, llamando a sus padres. Mamá, papá, venid rápido. Construí la torre más alta jamás vista. Las palabras salieron fluidas sin un solo tropiezo, y en ese momento, más que cualquier otra cosa, fue la prueba de que las grietas en los cimientos de esa familia finalmente se habían llenado. No con cemento sino con algo mucho más resistente, tiempo, paciencia y la elección diaria de no rendirse. El viento soplaba suavemente meciendo las ramas de los árboles, como si la propia noche aplaudiera aquel pequeño milagro. Georgie estrechó la mano de Nadia y ella supo que a partir de ese momento, cada ladrillo de esa casa y de esa vida sería colocado con más cuidado, más amor y sobre todo con la certeza de que algunas cosas, cuando se rompen, sí pueden arreglarse. Y a veces incluso se vuelven más fuertes.